Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, efecto de tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu vida dice a mí, ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. El destino, solo el destino es el Cordero de Dios. No es el Rey que la muerte venció, es el Cordero de Dios. Y no es el Rey que la muerte venció, y no es el Cordero de Dios, y no es el Rey que la muerte venció, y no es el Cordero de Dios, digno, 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 gracias sublime eres, efecto de tu amor, tomaste mi lugar. Tu vida dice a mí, ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Y te adoramos por lo que sigues haciendo también en nuestra vida, porque en el pasado has hecho cosas maravillosas y hoy también lo sigues haciendo, y sabemos y tenemos la seguridad que lo seguirás haciendo, Señor. Así que gracias, no solo gracias por esa libertad que nos das, sino por esa confianza, por esa entrada que podemos tener, acercarnos con tranquilidad delante de ti. Y en esta mañana podemos también decirte que ya no somos esclavos ni del temor ni de la angustia, porque tú nos envuelves en ti. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad, ya no hay más temor. Y dígalo, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Qué privilegio, Dios. Y no es porque lo merezcamos, sino porque simplemente tú nos lo has regalado. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Vi a nacer
pertenezco a ti, tu sangre fluye en mí, y ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios, y ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios, y ya no soy esclavo del temor, no, no, yo soy hijo de Dios, y ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre, y hoy proclamo un canto de libertad. Fuimos perdonados por tu gracia, somos tus hijos amados, y nos has hecho libres. Comprados con precio de sangre, simplemente un regalo que debemos recibir. Y te damos gracias, papá Dios, de verdad, gracias por tanto amor. Gracias, porque hoy ya no tenemos miedo como antes, que aunque a veces sí nos pasa, hay cosas que nos asustan, pero ya el temor no se apodera de nosotros como antes, porque quien se apodera de nosotros eres tú. Nos tienes rodeados por completo y estamos bajo tu control, como dice tu palabra. Estamos bajo tu cuidado, y el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así que Dios, aquí estamos simplemente para ti y agradecidos por ser llamados hijos tuyos. En el nombre de Cristo Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén y amén. Josué capítulo 3. Y en el capítulo 3 vamos a ver a este pueblo cruzar
el Jordán. Vamos a hacer entonces lo siguiente para entender un poco. Hola, eso. Para entender un poco de qué estoy o qué vamos a hablar, les invito a que allí en sus mesas puedan leer el capítulo 3 de Josué, ¿sí? Son 17 versículos, es corto, ¿sí? Y vamos a leer un poco y vamos a entender de qué trata este tema hoy de cruzando el Jordán. Entonces allí en sus mesitas vamos a tener unos minutos y puedan leer todo el capítulo y continuamos con este tiempo de mensaje. Bien, quiero hacerles esta pregunta y analicémosla un poco, y es: ¿por qué es tan importante este río en particular? ¿Por qué es tan importante según lo que leímos en este capítulo 3 de Josué? ¿Alguno tiene alguna aporte, algo que quieran decir? ¿Por qué es tan importante? A la raíz de lo que leímos, ¿por qué es importante este río en particular? ¿Alguien? Porque se detuvo. ¿Qué más? En él fue bautizado Jesús. ¿Qué más? Allí, en ese momento del pueblo de Israel, ¿por qué es tan importante ese río para ellos en particular? ¿Sí? Era necesario cruzarlo para ir a la tierra prometida, Diana. Ajá. Ajá, muy bien. ¿Qué iba a decir por aquí, Esperanza? Marcaba un ¿qué? Un límite. ¿Qué pasaba de ahí, de ese río para allá? ¿Sí? Estaba otra tierra prometida, ¿sí? Pero eso era un ¿qué? Un límite. Y ese límite no nos dejaba ¿qué? Cruzar. Pero Dios les dice a ellos ¿qué? ¿Que deben qué? Cruzar el río Jordán para llegar a esa tierra prometida. Entonces lo que nos dice Esperanza es muy cierto. El río Jordán sirve como marcador de límites, porque sin él fácilmente ellos podrían llegar a la tierra prometida, pero había un obstáculo en ese momento, y ese obstáculo era ese río. Y ese río era importante porque ese pueblo tuvo que cruzar ese río para entrar a la tierra prometida. Y eso es lo primero que Dios le dice a Josué. Y si vamos al capítulo 1, versículo 2, le dice: Moisés, mi siervo, ha muerto. Ahora pues, tú y todo este pueblo, preparaos para cruzar el río Jordán a la tierra que les voy a dar. Así que Josué, en este capítulo 3, enfatiza una gran verdad. Y la verdad es esta: la obra de Dios debe hacerse a la manera de Dios para recibir la bendición de Dios. Y vamos a decirlo todos en una sola voz. 1, 2, 3. La obra de Dios debe hacerse a la manera de Dios para recibir la bendición de Dios. Ellos tenían que hacerlo no a su propia manera, tenían que hacerlo a la manera de ¿qué? De Dios, porque de lo contrario no podrían cruzar ese río Jordán. Así que Josué registra el milagro del cruce en 7 pasos. Veamos cómo se desarrolla entonces esta historia. Y entonces empieza con el versículo 1 y 2 diciendo lo siguiente: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento. ¿Cuántos días tuvieron que esperar? 3. Pregunta: ¿qué tan fácil es esperar? ¿Cuánto les gusta esperar en un banco 2 horas? Y luego empieza una persona contando monedas y uno viene afanado y uno, Dios mío, ¿y por qué no vino más temprano? O yo, ¿por qué no vine más temprano? ¿Sí? O esperar el bus y esperar el transporte o cualquier tipo de cosas. Esperar no nos gusta. A nadie le gusta esperar, ¿verdad? ¿O a quiénes les gusta esperar? Levanten la mano. No nos gusta esperar. Pero ¿qué pasó aquí? Dios les dijo que esperaran ¿cuántos días? 3 días. ¿Qué hubiera pasado si Josué dice: no, al siguiente día vamos a cruzar el río Jordán? ¿Qué hubiera pasado?
no se hace el milagro, ¿sí? No se cumple, porque Dios les dijo, 3 días deben de esperar. Y me imagino la ansiedad de ese pueblo, ¿qué será lo que hay en esa tierra prometida? Ellos no conocían la tierra prometida, solo veían un río muy grande y ellos acamparon allí antes de cruzar. Y esperar puede ser la parte más difícil de la vida cristiana, porque muchas veces nosotros vivimos tiempos difíciles. El médico nos dijo que tenemos una enfermedad, viene una crisis económica, viene una crisis familiar, y nosotros oramos a Dios y le oramos y le oramos, ¿y qué pasa? No sucede nada. Y a veces esa espera, nosotros decimos, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué si yo estoy orando? ¿Por qué si me porto bien? ¿Por qué si hago lo correcto? ¿Por qué no pasa nada? Y por eso necesitamos recordar esa verdad. Porque ¿qué hubiera pasado el día 1 o el día 2 si Josué decide seguir adelante por su cuenta? Habría sido un desastre total. Y el tiempo de espera nunca es tiempo perdido si estamos esperando en el Señor. Y por eso tenemos que tener claro que muchas veces Dios nos permite esperar, aunque no nos gusta, pero Dios nos permite esperar, porque esperamos de Él siempre lo mejor, ¿sí? Segundo, ¿qué pasó? Josué puso el arca frente al pueblo. Y dice el texto 3 y 4, cuando veáis el arca del pacto del Señor vuestro Dios y a los sacerdotes levitas llevándola, saldréis de vuestros puestos y la seguiréis. Entonces sabrás qué camino tomar, ya que nunca antes has estado por este camino. Pero mantén una distancia de 2000 codos entre ti y el arca, no os acerquéis. Entonces, el pueblo está esperando y Josué les da la instrucción, les dice, apenas ustedes vean a quiénes, a los sacerdotes que cogen ¿qué? El arca, y van a empezar a cruzar. ¿Qué tienen que hacer el pueblo? Seguirlos. ¿Por qué deben de seguirlos? ¿Qué dice el texto? Para que sepan por dónde deben, porque ustedes no saben el camino. Y aquí hay algo muy importante, porque dice que el arca iba adelante. Y el arca, ¿por qué era importante? Porque allí estaban los 10 mandamientos, aquí estaba la vara de Aarón y aquí estaba este cofre que representaba la presencia de Dios. Y también el Señor le dijo a Josué que mantuvieran una distancia. En esta versión dice 2000 codos. Algunas versiones dicen que más o menos 1 kilómetro, pero más o menos 2000 kilómetros es como media milla, y media milla es como 800 metros más o menos. Es lo que tengo o lo que vi. Entonces, que la gente no podía acercarse a más de 800 metros de eso. Casi 1 kilómetro. Miren la distancia. Uno dice, entonces, ¿cómo veían ese cofre? ¿Sí? ¿Cómo sabían cuál era el camino? Pero, ¿por qué Dios hace esto? Porque el Señor les debe enseñar a ellos que deben confiar en Dios y tratar a Dios con respeto. Y tengan en cuenta la razón dada en el texto, porque dice, ya que no has estado de esta manera antes. Y seamos entonces claros en este punto principal. Solo Dios sabe qué. Allá, ¿cierto? Pero ¿qué nos dice de nosotros? Que nosotros debemos de ¿qué? ¿Qué estoy haciendo yo? Caminar, ¿sí? No sabemos el futuro, muchas veces planeamos futuro, pero Dios dice, yo lo conozco, yo sé. Y a veces esperar es difícil, pero a veces nos dice que camine con algo o por un lugar que no conoce, pero eso se llama ¿qué? Fe. Y Dios les está diciendo a ellos, caminen por un lugar que no conocen, pero tengan confianza, tenga fe. Y es un gran avance espiritual llegar al lugar donde admitimos que no conocemos,
que no sabemos nada sobre el futuro. Y muchas veces planeamos y nosotros queremos hacer muchas cosas hacia el futuro. Pero lo que debemos entender es que debemos de decir, si Dios quiere y si es la voluntad. Pero muchas veces queremos hacer ¿qué? Nuestra voluntad, lo que nosotros queremos, porque no queremos que Dios sea el que esté adelante en el futuro. Número 3, el pueblo se consagra. Y en el versículo 5 dice, Josué dijo al pueblo, santificaos, porque mañana el Señor hará entre vosotros maravillas. ¿Y qué era consagrar? En el Antiguo Testamento implicaba una limpieza externa. Los judíos debían quitarse las prendas, las que tenían sucias, y reemplazarlas por prendas limpias. ¿Y por qué será que es importante? Porque Él les dice, bueno, esperen, confíen y ahora límpiense, porque es necesario que a donde ustedes van a entrar va a ser un momento espiritual. Y esa es la razón por la que vemos cosas maravillosas de parte de Dios, cuando nosotros nos limpiamos a través de la sangre de Cristo, y a través de esa sangre Él limpia todos nuestros pecados. Número 4, ellos cruzaron cuando el río estaba en estado de crecida. Y dice el versículo 14 y 15, entonces cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante de ellos. Ahora el Jordán estaba inundado por el tiempo de la siega. ¿Cuál es el río más grande de Colombia? Amazonas, Magdalena. Yo pensé que yo era malo para geografía. Amazonas, sí, o Magdalena. Amazonas, ¿sí? ¿Cuántos conocen el río Amazonas? Levanten su mano. Bueno, digamos que el Amazonas, ¿sí? El Amazonas, algunos dicen que es un río extenso. Y no solo que es extenso, es que peligroso. Sí, ya no se mete cualquiera, ¿sí? Hace poco a unos familiares fueron y hasta a las 4 de la tarde ya no se puede movilizar nadie por allá, porque eso es algo impresionante. Hagamos de cuenta eso, ¿sí? Ese río Jordán estaba también caudaloso. ¿Y por qué estaba caudaloso? Porque habían montañas alrededor y ya estaban en primavera y ya el agua de esas montañas estaba ya descendiendo y desembocaba sobre el río Jordán. Por eso el río estaba como crecido. Pero el río Jordán es un río tranquilo. Pero en esa época como tal, en ese momento de primavera, el río estaba como desbordado, crecido. Entonces no bastaba solo con que había que cruzar un río, sino que ese río estaba como crecido. O sea, Dios quería hacer ese milagro con toda, porque quería demostrarles a ellos un verdadero milagro. Y esta es la situación que enfrentó Josué mientras contemplaba el cruce. No había ninguna estrategia humana, no había algo que él pudiera decir, no, pues entonces vámonos por otro lado, miramos cómo cruzamos. No había otra alternativa. Solo era ¿qué? Cruzar o qué? O cruzar ese río Jordán. Algunos de pronto pensando, y yo no sé nadar, yo no soy tan experto para nadar, ¿cómo voy a cruzar ese río Jordán? Y Josué no tenía un plan secreto. Los judíos no sabían cómo navegar por las peligrosas aguas del Jordán. Solo tenían la promesa de Dios y tenían el recuerdo de lo que hizo el Señor. ¿Con quiénes? Con sus antepasados, que ellos cruzaron el mar muerto. El mar rojo, perdón. Pero eso sucedió hace muchos años y ellos no lo vieron. Ahora ellos tenían que cruzar ese río. Así que ¿cómo se ve la fe cuando no podemos encontrar un camino a seguir? Y fe significa confiar en Dios cuando tus circunstancias
no tienen sentido. Y todos hemos llegado a momentos de crisis, todos hemos llegado a momentos de dificultad. Y a veces le preguntamos a Dios, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Pero saben, Dios no está obligado a darnos explicaciones. Él organiza la vida de manera a propósito. Así que, ¿qué hacemos cuando Dios nos acorrala? Debemos poner nuestra mirada en Él. Y luego entonces, ¿qué hacen los sacerdotes? Los sacerdotes entraron al agua antes de que ocurriera el milagro. Y el versículo 8 nos dice: di a los sacerdotes que lleven el arca del pacto cuando lleguéis a la orilla de las aguas del Jordán, id y poneos en el río. Supongamos que algunos de nosotros somos los sacerdotes. Pongámonos en las alpargatas de los sacerdotes en ese momento. Ellos se sienten muy honrados por ser sacerdotes, ellos se sienten privilegiados por ser sacerdotes, pero entonces Josué les dice: ustedes deben de cargar el arca, listo, no hay ningún problema. Pero luego les dice: ustedes deben de ¿qué? De caminar, y deben de empezar a cruzar ese río. ¿Cómo está ese río? Caudaloso, creciente, ¿sí? Entonces ahí es donde dice un río embravecido, un río bastante difícil de cruzar, pero simplemente se les da la orden a ellos primeramente que deben de cruzar. ¿Cómo se sentiría usted siendo un sacerdote cuando le dicen que usted tiene la responsabilidad de ir adelante? ¿Cómo nos sentiríamos? Con temor. Pero ellos, ¿qué hicieron? Obedecieron, porque tenían su confianza puesta en Dios y creían en ese momento que iba a haber un milagro, ¿sí? Y ellos dicen que ellos empezaron a ¿qué? A caminar. Tal vez las aguas ya les llegaban por acá, tal vez por acá, y no está sucediendo nada. ¿Y aquí qué va a pasar? Pero ellos, ¿qué era la orden? Seguir caminando. Y algunos podrían decir: pero Dios, ¿por qué se le ocurre esto? ¿Por qué más bien no estar a la orilla y que ya cuando estén a la orilla ahí sí ya pues abra el río? Con Dios no funciona de esa manera. Y Dios nos dice: necesitan prepararse para cruzar este río. ¿Y qué pasa si alguno de los sacerdotes no sabe nadar? Pero no habría milagro hasta que los sacerdotes entren al agua llevando el arca del pacto de Dios. Y eso mismo nos lo dice a nosotros. No habrá milagro hasta que nos movamos. Señor, haz un milagro. Y Señor diciéndole: sí, entonces empiece a actuar. Señor, pero es que yo necesito esperar. Sí, pero también en algunos momentos nos dice que debemos avanzar. Muchas veces tenemos dudas. ¿Quién no tiene dudas referente a situaciones que estamos viviendo? Oramos y oramos y estamos seguros de cómo resultarán las cosas, pero a veces no resultan como nosotros esperamos. ¿Y por qué entonces meterse en el agua? Si Dios quiere hacer un milagro, puede hacerlo desde afuera, pero a menudo Dios nos pide que hagamos lo imposible. Y Dios nos pide rutinariamente que hagamos lo imposible. En ese momento era imposible para ellos que un río se fuera a abrir. ¿Y qué pasó? Ocurrió el milagro. Me equivoqué acá. Es la sexta. El agua se detuvo en un montón. Versículo 16 dice: el agua del río arriba dejó de fluir, se amontonó en un montón a gran distancia, en un pueblo llamado Adán, en las cercanías de Zaretán, mientras que las aguas que bajaban al mar de Arabá, es decir, el mar muerto, se cortaron por completo. ¿Y qué ocurrió? El milagro que se hizo. Y ellos, al empezar a caminar, los sacerdotes, el río se empezó a abrir. Y ellos empezaron a ver el milagro. Y entonces, ¿qué hace el pueblo? Dice que deben de seguir ese camino. Imaginémonos, para nosotros es muy fácil decir: sí, pues un río se abrió. Pero ¿cómo será uno ver
a lado y lado, ver ese río y decir, en cualquier momento, eso se puede venir. Y con temor, seguir adelante. Pero ellos lo hicieron, obedecieron, ellos confiaron. Y no eran solo 500 personas, 700, eran alrededor de 2 millones de personas que iban a cruzar este río. Y el milagro sucedió después que obedecieron, no antes. Y si los sacerdotes no hubieran entrado en el torrente embravecido, nadie habría cruzado ese día. Y solo después que obedecieron, el agua volvió a formarse un montón. ¿Y por qué sucede esto? Porque Dios necesitaba que el pueblo empezara a creer ¿en quién? En Josué. Porque dicen, mi siervo Moisés, ¿qué pasó? Ha muerto. Ahora tú ve con este pueblo. Pero en ese momento la gente tal vez no creía en Josué. Creían que había hecho cosas extraordinarias como soldado, como una persona que estuvo con Moisés, pero no creían en él. Y solo hasta ese versículo 11 del capítulo 3 es que Dios le dice a Josué, pasad por en medio del campamento y manda al pueblo diciendo, preparaos comida. Ay, perdón, estoy leyendo el que no es. Y he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad, pero que estoy leyendo, por Dios. Si estoy en el 2, sí, 3. Sí, 3:11, sí. He aquí que el arca del pacto, del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Y aquí le está diciendo, Josué, prepárese, porque la gente va a ver que tú eres el líder que yo necesito. Versículo 7, ya lo encontré. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Quiere decir que la gente anteriormente que no le estaban creyendo a Josué, pues era el único que había y el que nos estaba siguiendo, nos iba a conducir para seguir adelante. Pero solo hasta ver ese milagro es que la gente iba a creer en Josué como líder. Y toda la nación cruzó en seco, mientras todo Israel pasaba de largo hasta que toda la nación hubo terminado la travesía en seco. Y dice que entonces después de que las 2 millones de personas aproximadamente pasaron, Josué les dice a los sacerdotes, ahora entonces ustedes se van también a venir, y en el momento en que ya dejen de cruzar, de tocar el río, ¿qué va a pasar con ese río? Vuelve a su normalidad, a su curso normal. Y esto sucedió, y toda esta nación cruza este río Jordán. Y llegamos entonces al final de la historia de Josué, versículo 17. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Y el milagro duró lo necesario, ni un segundo más, ni un segundo menos. Y si un visitante hubiera pasado por ese lugar, vería huellas de las personas que pasaron, pero luego dirían, ¿y esta gente cómo cruzó? Es imposible que tantas personas puedan cruzar este mar, este río tan embravecido. Pero Dios tenía 2 propósitos específicos para este milagro. Y lo primero que quería hacer era exaltar a Josué como su líder designado. Así como Moisés guió a su pueblo a través del Mar Rojo, ahora Josué guía a sus descendientes a través del Jordán. Y así como Dios había estado con Moisés, ¿qué le promete a Josué? Con él también iba a estar. Pero también hay una segunda razón para este milagro, y es que él preparó a los judíos para las batallas por venir.
Y este pueblo se embarcaría en 7 años de guerra, de conquista de esta tierra prometida. Y cuando Josué explicó el milagro al pueblo, dio esa razón: así conoceréis que el Dios viviente está entre vosotros, y que ciertamente echará de delante de vosotros a los cananeos, heteos, heveos, fereceos, jerseos, amorreos y jebuseos. Y permítame sugerir entonces un pensamiento final que está allí en pantalla. Hasta que no nos entreguemos a Dios, no estaremos listos para el milagro que necesitamos. Josué tuvo que renunciar a su plan propio. Los sacerdotes tuvieron que tener el coraje de meterse en el agua que corría, y la gente tuvo que cruzar el lecho del río para llegar a la tierra prometida. Y ceder significa que renunciar a nuestro propio derecho. Y algunas veces queremos darle consejos a Dios: Señor, pero yo estoy mal económicamente, ¿por qué no me dejas hacer esto? Y así podemos estar bien. Pero no necesitamos darle consejos a Dios, solo necesitamos obedecer, confiar y seguir adelante. Seguir a Dios siempre nos saca de nuestra zona de confort. Y eso pasó con este pueblo. Estaban allí esperando, expectantes, y Dios los lleva a avanzar. Y cuando Dios nos llama a avanzar hacia lo desconocido, no debemos temer. ¿Por qué? Porque Él ya está allá. Y Dios nunca nos pide que vayamos a ningún lugar sin ir adelante, sin que Él esté adelante de nosotros. Y eso significa que necesitamos tener fe. Y muchas veces decimos: Señor, tenemos miedo al futuro. Tenemos miedo a lo que vaya a pasar el próximo año, con lo que va con este proceso mundial de la economía, la inflación y todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y podemos decir: hay algo de temor por lo que pueda ocurrir. Pero ¿por qué tener miedo de cruzar el Jordán cuando Jesús ya lo cruzó por nosotros? Él entró a las oscuras aguas de la muerte y salió victorioso del otro lado. Y por eso nosotros no cruzamos Jordanes solos. Y hay momentos en los que podemos sentirnos solos, pero nunca hay un momento en el que estemos realmente solos. Él nos ha prometido que nunca te dejaré y nunca te desampararé. Y eso lo ha prometido Dios. Y por eso quiero terminar con 3 frases que de pronto se nos puedan quedar un poco más durante esta semana. Lo primero que tenemos que hacer es ¿qué? Esperar. Eso pasó con el pueblo. ¿Cuántos días tuvieron que esperar? 3 días. No sé algunos cuántos están esperando una cita médica, otros están esperando un resultado de un examen, otros están esperando un bebé, ¿sí? Otros están esperando ya que les salga la pensión. Y a veces esperar, ¿qué pasa? Esperar desespera, ¿cierto? ¿Sí? ¿Genera qué? Ansiedad, ¿sí? Yo todos estos días he estado con una ansiedad tremenda. El miércoles cuando mi esposa me dijo: amor, estoy goteando, yo, oh por Dios, Abigail se nos adelantó. Y estando en la clínica, y espere, porque no me dejan entrar con ella, y espere, eso no es bueno, no nos gusta. Todo el tiempo Laura me estaba hablando, pero en la noche Dios me habló referente a esto y me dice: yo tengo el control. ¿Por qué nos desesperamos? Pero somos humanos, ¿cierto? Ay, no nos gusta esperar, ¿sí? Y todos estos días como Abigail, ¿qué pasa pues? ¿Por qué como que ese falso sí y no? Y estamos en la espera, ¿sí? No sabemos si es mañana, no sabemos si es el martes, no sabemos cuándo es, pero le decimos: cuando tú quieras nacer. Pero ese nacer cuando tú quieras es como, pero que sea rápido y que sea bien, ¿sí? No nos gusta esperar. Y creo que la mayoría de los que estamos acá estamos esperando algo.
Y ahí es donde Dios nos dice, esperen, porque pasa el mundo. Y es que necesitamos que confiar. ¿Lo confió o no? El pueblo confió. El pueblo, Dios le dijo, crucen. Y el pueblo dijo, pero es que eso es un río, crucen. ¿Y qué hicieron? Avanzaron y siguieron y confiaron. Y lo que hicieron fue obedecer. ¿Qué sigla aparece en esas tres? Eco. Que eso haga eco en nosotros en esta semana, ¿sí? Eco, ¿qué? ¿Primera cuál es? Fácil de memorizar para esta semana, ¿sí? A ver. ¿Cuál es? Eco. ¿Cuál? Esperar, y obedecer. Y eso hizo este pueblo. Y así Dios nos pide a nosotros que hagamos. Que obedezcamos aun cuando no entendemos. Que sigamos adelante aun cuando nuestra situación alrededor no tiene sentido. Pero este pueblo obedeció. Porque creían que Dios tenía algo mejor para ellos. Así que esa es la invitación en esta mañana. Eco. Esperar, confiar y obedecer. Y una palabra. Esperamos. Es Dios y no. Esperamos porque Él es Dios de Josué y es nuestro Dios también. Y obedecemos porque el plan de Dios siempre que es lo mejor para nosotros. Amén. Padre, gracias por esta mañana. Y Señor, yo oro por aquellos que se sienten impacientes, que se sienten ansiosos porque están esperando una noticia, están esperando un resultado y han venido a ti, han orado, han buscado, pero se sienten ansiosos. Porque esperar no es fácil, Señor. Así que ayúdanos, por favor, a tener paciencia, a esperar siempre lo mejor de ti. Y permítenos confiar que nuestras vidas están en manos, nuestras familias, nuestros planes, nuestros proyectos, aún nuestra iglesia, está en tus manos con este proceso que estamos viviendo también. Y permítenos obedecer. Que en tu palabra podemos encontrar esas verdades. Podamos, Señor, cada día obedecer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.